el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 18 de agosto, día 230 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es el decreto final lo escribe Dios. Y quiero que lo pongas ahí en cualquier lugar de donde necesites que el decreto final lo escriba Dios. Hoy llegamos a un pasaje donde todo parece estar decidido por decretos humanos. Hoy veremos a un rey orgulloso que destituye a su esposa, a una joven huérfana que es llevada a un concurso de belleza inesperado y un enemigo que firma la sentencia de muerte contra todo un pueblo. ¿Qué hacer cuando la vida parece firmar papeles en nuestra contra? La historia de Esther nos recuerda que, aunque los hombres firmen decretos de injusticia en nuestra contra, aunque los malos diagnósticos estén en nuestra contra, aunque esos papeles hayan llegado a tu casa, el decreto final siempre lo escribe Dios. Las lecturas que nos acompañan para este día, iniciamos un nuevo libro, el libro de Esther, y leeremos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el verso 15. Luego leeremos Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 34, Salmo 35, versos del 17 al 28, y Proverbios 21, versos del 19 al 20. En Corintios, Pablo confronta a la iglesia porque había olvidado que la mesa del Señor es un lugar de unidad y no de pleito. En el Salmo 35, David clama por justicia cuando los enemigos se burlan de él, cuando todos están en su contra, pero él elige adorar antes de ver la respuesta. Finalmente, en Proverbios, aprendemos que la paz y la prudencia valen más que el pleito y el derroche. Todas nuestras lecturas nos conducen a una verdad poderosa. Los sistemas humanos pueden levantar sentencias, pero Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Les cuento que vamos al 67.6% de toda nuestra lectura de la Biblia en 365 días. Ya vamos leyendo 744 capítulos, 23 libros totalmente terminados. Y como queremos aprender a orar, hemos vuelto a empezar a leer los salmos. Quiero que me acompañes en una oración. Señor, hoy te entregamos cada decreto de miedo, de enfermedad, de fracaso que se ha querido levantar contra nosotros. Recordamos que tú eres el juez justo y que tu favor abre puertas que nadie puede cerrar. Enséñanos a esperar en silencio. Prepáranos en lo oculto, a mantenernos firmes, así como Mardoqueo, valientes como Esther. Gracias, Dios, porque tú vas con nosotros. Tú nos unges, tú nos llenas de sabiduría, nos das de ese discernimiento. Acompáñanos hoy y siempre y habla a nuestros oídos espirituales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de entrar en este estudio de hoy, quiero que escuchen conmigo el testimonio de Juliana. Ella tiene algo muy poderoso que contarnos. Hola Wendy, te habla Juliana desde Colombia. Quería contarte mi testimonio. En este momento estoy muy feliz. Pero al inicio de este año estaba muy triste. Siempre he querido buscar de Dios, de cómo leer la Biblia, y no me atrevía. La verdad, estaba teniendo cuadros de ansiedad y depresión muy fuertes. A la misma vez que ya habían pasado 3 años y no tenía trabajo. Eso me estaba frustrando, porque no pude ayudar a mi madre en las cosas de la casa, ni tampoco podía comprar mis cosas, en fin. Estaba sintiendo mucha depresión, ansiedad. Mi pareja
estaba muy mal, no económicamente, sino también con mucha ansiedad. Y empecé a buscar, encontré tu podcast y empecé a hacer el reto de 365 días leyendo la Biblia. Lo empecé a hacer y me acuerdo de una frase muy linda que me marcó, que tú dijiste. Y la recuerdo todavía, te la voy a decir. Si larga es la perseverancia de la fe en Dios, más grande es la recompensa. Bueno, esa frase me marcó y me quedó en mi mente. Seguí orando, pidiéndole a Dios, el Espíritu Santo, que me ayudara a conseguir un trabajo. Pasaron los días. Yo había pertenecido a campañas políticas, las cuales me prometieron un trabajo estable. Pasaron 2 años muy largos y no pasaba nada. No conseguía trabajo. De todo lado me rechazaban, no sabía qué hacer. Es más, hasta yo soy ingeniera profesional. Pasé mi hoja de vida hasta para ser empleada de un local y ni así me recibían. Cuando empecé a orar con Dios y hablar con Él, todo cambió. Un día recibí una llamada a las 3 de la tarde. Contesté y me dijeron que necesitaban mi hoja de vida, que si estaba dispuesta a enviar todos los papeles. Yo la verdad no creía, porque me dijeron que si podían ver un formato donde tuviera todos mis documentos y preguntas importantes. Entonces me sonaba un poco a estafa. Se terminó la llamada, me hablaron en WhatsApp donde tenía que adjuntar todos los documentos. Dije, voy a hacerlo. Al otro día no dudé en ir a dejar los papeles en físico. Cuando me hicieron ingresar a la oficina de dirección administrativa. Y yo dije, ok, será una entrevista corta. Ingresé a la oficina y mi sorpresa fue que me dijeron, Juliana, bienvenida, esta es tu empresa. Gracias por decir que sí. Empezó a trabajar desde ya. Era como un milagro de Dios. No lo creía, no lo entendía. Mi felicidad fue absoluta. No recuerdo haber enviado hojas de vida a ese lugar. Y tampoco recuerdo si algún político me hubiera ayudado. Pero fue una obra de Dios, fue un milagro de Dios. Y soy muy agradecida por eso. Muy agradecida. Con el Espíritu Santo que oró. Ahora firmo contrato, estoy trabajando y la verdad me siento muy bien. Es un cargo muy acorde a mi profesión. Y me siento muy feliz. Aunque también hay algo muy raro que me pasó contigo. Al inicio, cuando empecé a colocar el podcast, yo solo te escuchaba, no te seguía en redes. Pero cerraba mis ojos y divisaba una imagen, una figura, tu ser. Un día decidí buscarte en redes. Y para mi sorpresa nuevamente, resultó que ya te había imaginado tu cara, tu pelo, tu piel, todo. Fue algo muy, muy raro. Como si hubiera sentido que ya te conocía o que ya te había visto. La verdad, eso también me alegró mucho. Y gracias, Wendy, por lograr esto. Por lograr ese avance con mi vida. Porque no sabía dónde buscar a Dios. Y contigo lo puedo encontrar. Orar cada día ha sido muy importante para mi vida y para mi progreso espiritual. Un saludo de Colombia. Ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura de suspenso, poder, romance, intriga. Estos son los ingredientes de las novelas de mayor venta. Sin embargo, en este caso, estas palabras no están describiendo una obra moderna de ficción, sino una historia verdadera, escrita hace muchos siglos atrás. Además de ser una historia interesante, es una descripción de la misteriosa relación entre la soberanía de Dios y la voluntad humana. Dios preparó el lugar y la oportunidad para hacer algo, y su gente, Esther y Mardoqueo, decidió actuar. El propósito del libro de Esther es demostrar la soberanía de Dios y su cuidado por su pueblo. El autor es desconocido. Algunos dicen que probablemente es Mardoqueo, por el capítulo 9, verso 29. Algunos han sugerido que fue Esdras, otros que fue Nehemías, debido a la similitud al estilo de la escritura. El destinatario es el pueblo de Israel. Entrando un poco en el contexto histórico, aunque el libro de Esther se encuentra en la Biblia después de Nehemías, los eventos que allí se describen suceden aproximadamente 30 años antes de los que aparecen en Nehemías. La historia se desarrolla en el Imperio Persa y la mayor parte de la acción ocurre en el palacio del rey Susa, la capital de Persia. Los personajes claves son Esther, Mardoqueo, el rey Jerjes I, Amán.
Este es uno de los 2 libros de la Biblia titulados con el nombre de una mujer. El otro es Ruth. El libro de Esther comienza con la reina Vasti siendo expulsada para siempre de la presencia del rey por haber rehusado presentarse ante su esposo, el rey Jerjes. Entonces se dio inicio a la búsqueda de una nueva reina. El rey emitió un decreto para reunir a todas las mujeres hermosas del imperio y llevarlas al harén real. Esther, una joven judía, fue una de las escogidas. El rey Jerjes quedó tan encantado con ella que la hizo su reina. Mientras tanto, Mardoqueo, el primo mayor de Esther, llegó a ser un funcionario del gobierno y pudo salvarle la vida al rey después de desenmascarar un complot para asesinarlo. Tiempo después, un hombre ambicioso y egoísta llamado Amán fue nombrado el segundo en autoridad en el imperio, y debido a que Mardoqueo se negaba a inclinarse en reverencia ante él, se enfureció y decidió destruirlo a él y a todos los judíos. Para llevar a cabo su plan, Amán engañó al rey y lo persuadió a que emitiera un edicto que ordenara a los judíos a muerte. Entonces, Mardoqueo le contó a la reina Esther acerca del edicto y ella decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. No voy a spoilearte más sobre esta historia tan interesante de Esther, porque lo vamos a leer juntos, pero su vida marcó una diferencia. Cuando leamos el libro de Esther, examinaremos cómo Dios puede trabajar a través nuestro. Quizás Dios te ha preparado para un momento como este. Con esto en mente, leamos Esther, capítulo 1. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 126 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el 3er año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales al ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por los anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre el piso de mosaicos de cuarzo, de mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey, no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al 7º día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, Mejunam, Bitsma, Jarbona, Bicta, Acta, Setar y Carcas, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le indicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces, el rey consultó de inmediato a sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucam, 7 nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti?, preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos?
Memucán contestó al rey y a los nobles. La reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes, las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine ese día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Así que si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esta propuesta tenía sentido, así que el rey siguió el consejo de Memucán, envió cartas por todo el imperio a cada provincia, en su propio sistema de escritura, en su propio idioma, y proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Esther capítulo 2. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes, hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real de la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Por esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, que pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simeí. Su familia había estado entre los que junto a Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa, entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses, los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento de presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban al segundo harén, donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saagás, el eunuco del rey, que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara llamar por su nombre. Esther era la hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban.
llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios. Decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harem y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, 2 de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los 2 hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Esther, capítulo 3. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo puso por encima de todos los demás nobles. Lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces, los funcionarios del palacio que estaban en la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que, en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, y a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan, se escogió que el día 7 de marzo, casi un año después. Luego, Amán se acercó al rey Jerjes y dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que lo depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y, para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran.
Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado por orden del rey. Se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. En Esther, capítulo 1, Vasti se niega a exhibirse ante el rey. Humanamente parece un acto de dignidad, pero en el contexto persa fue interpretado como rebeldía, como desacato. El decreto que destituye a Vasti abre el escenario para que Esther entre en la historia. Y aquí vemos que Dios usa hasta las decisiones humanas equivocadas para encaminar su propósito. Cuando otros nos cierran la puerta, Dios ya está preparando otra que nos conducirá a nuestro llamado. Los persas vivían en una cultura donde la mujer era tratada como un objeto de exhibición. Vasti rompió el protocolo. Esto llevó a un decreto para controlar a las esposas en todo el reino. Y aquí vemos que los sistemas humanos buscan imponer autoridad, pero Dios siempre usa incluso las injusticias para preparar un escenario mayor. La obediencia no siempre se ve lógica al inicio, pero siempre nos lleva a un propósito de Dios. Lo que parecía una desgracia, el rechazo de Vasti, abrió espacio para que Esther emergiera como instrumento de Dios. Luego vemos Esther capítulo 2. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, que significa oculta. Pero es interesante cómo el nombre de Esther en persa significa estrella. Y ella pasó un año de preparación con aceite y con perfumes. En la Biblia, el aceite simboliza lo espiritual, la unción, y el perfume, lo externo, el testimonio visible. Esther era una joven judía huérfana, criada por Mardoqueo, y entra en la competencia real, en este certamen de belleza, y aunque todo parecía un concurso superficial, Dios la reviste de gracia. Capítulo 2, verso 15 nos dice: Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, todos los que la veían la admiraban. Esa admiración era el favor de Dios, que implicaba ser aceptada por encima de lo común. No fue solo su belleza, fue la mano de Dios obrando silenciosamente. Esther tenía identidad en Dios, aunque debía ocultar temporalmente su origen. Su proceso de preparación, aunque parecía algo oculto, fue la plataforma del favor de Dios. Nunca minimices tu historia, porque Dios la puede usar, y lo que parece una debilidad, el ser huérfano, el ser extranjero, el ser desconocido, el ser una persona oculta, Dios lo puede convertir en tu influencia, en tu próximo testimonio. La gracia que recibió Esther no fue casualidad. La Biblia nos dice que ella consultó a Hegai, y Hegai era el eunuco. Hegai aquí es la figura del Espíritu Santo. Es el que nos prepara para agradar al rey. El éxito se alcanza cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y en Esther 3, Amán es presentado como descendiente de Agag, el enemigo ancestral de Israel. ¿Te acuerdas de Amalek? Bueno, bíblicamente, Amalek representa la carne, la oposición espiritual al plan de Dios. Los amalecitas siempre estuvieron molestando al pueblo de Israel. Mardoqueo se niega a inclinarse no por rebeldía, sino por convicción. Él era judío, y esto provoca que Amán busque exterminar al pueblo judío. Mira, Amán exige que todos se inclinen ante él. Mardoqueo rehúsa hacerlo por fidelidad a Dios, y eso desató la furia de Amán, que no se conforma con castigar a Mardoqueo, sino que planea exterminar a todo el pueblo judío. Lo hace usando su influencia política y el dinero. Es lo que nos dice Esther capítulo 3, verso 9, que nos dice: si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Lo que él estaba tratando de hacer era comprar la decisión del rey.
Esto nos recuerda que los sistemas de injusticia siempre intentan perpetuarse mediante el orgullo y la codicia. Cuando el enemigo quiere obtener tu propósito, siempre usará la intimidación. Pero cuando Dios te ha llamado, tu fe es más fuerte que cualquier decreto humano. Cada generación enfrenta decretos que buscan silenciar la fe. El reto es mantenernos firmes como Mardoqueo, sin inclinar nuestra rodilla a ídolos modernos como la fama, el dinero, la aceptación. Y aquí es donde verdaderamente surge la intercesión. Mardoqueo impulsa a Esther a usar su posición, recordándole que no fue elevada al trono por casualidad. Lo primero que yo veo en Esther es identidad, porque aunque huérfana y extranjera, Esther se ve como una mujer digna. La verdadera influencia nace de saber quién eres en Dios. Cuando tú no sabes quién eres en Dios, que tú eres un hijo, una hija de Dios, es allí que obtienes todo tu valor y no te das por menos. Muchos viven hoy bajo decretos invisibles, una sentencia médica, una deuda que te oprime, una palabra negativa que marcó tu identidad. Pero así como Esther, que ella rompió con el decreto de muerte, tú puedes romper esos decretos a través de la oración, de la fe, de la intercesión. La historia de Esther nos recuerda que el enemigo puede firmar un papel, pero Dios siempre escribe el capítulo final de tu historia. Ora conmigo y dile: Señor, gracias porque aun cuando tu nombre parece oculto en mis circunstancias, tú estás obrando. Enséñame a guardar mi corazón, a prepararme en lo oculto con ese aceite de tu presencia, de seguir la voz de tu Espíritu Santo y con ese perfume de mi testimonio, a obedecerte siempre, Dios. Dame la valentía de Esther para interceder y la firmeza de Mardoqueo para no inclinarme a todo lo que se opone a ti. Que cada decreto contra mi vida y contra mi familia sea revertido por tu favor y por tu gracia. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 11, verso 17. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un cuerpo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo.
Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. La iglesia de Corinto era una comunidad vibrante pero llena de divisiones. Y Pablo les escribe porque la cena del Señor, en lugar de unirlos, se había convertido en un motivo de pleito, de desigualdad. Mientras unos se hartaban de la comida y del vino, otros pasaban hambre, es lo que nos dice versos 20 y 21. El propósito original de la cena era recordar el sacrificio de Jesús y vivir en unidad. Y eso se había distorsionado. Mientras que en el mundo grecorromano, las cenas, en honor a sus dioses, se caracterizaban por excesos y distinciones sociales. Y Pablo denuncia que los corintios estaban replicando esos patrones dentro de la iglesia. Pablo, en el verso 17, los reprende y les dice: no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Los ricos llegaban temprano y comían abundantemente, mientras que los pobres llegaban después y no alcanzaban absolutamente nada. El problema no era solo la etiqueta, sino la desigualdad en la mesa del Señor. La cruz de Cristo nivela el suelo. Todos llegamos con las mismas manos vacías y todos recibimos la misma gracia. No tiene por qué haber distinción. No uses tus bendiciones como una barrera de orgullo, sino como un puente de servicio. Y luego Pablo les recuerda el verdadero propósito de la cena en los versos del 23 al 26. En el 23 les dice: la noche en la que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. El centro no era la comida, el centro era el sacrificio de Cristo. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, verso 26, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No solo recordamos el pasado, la cruz, sino que anticipamos el futuro, su regreso. Es en memoria, pero también es esperanza al mismo tiempo. Cada vez que tú participas de la cena, cada vez que tú te sientas a la mesa, recuerdas: Jesús murió por mí, vive en mí y volverá por mí. Y por último, los versos del 27 al 32, Pablo nos llama a examinarnos antes de participar en la cena. Primero, reconoce que este no es un ritual vacío, sino es en memoria del sacrificio de Jesús. Lo siguiente, reconoce que no puedes tomar la cena ignorando al hermano que tienes al lado. No podemos beber la copa del Señor mientras tenemos amargura, orgullo o indiferencia hacia los demás. Antes de tomar la cena, revisa tus relaciones. ¿A quién necesitas perdonar, honrar o servir? Así que revive ese significado. Cada vez que tú participes, recuerda estas tres cosas: la cruz, la comunidad, la unión con los demás y la esperanza del regreso de Jesús. Examina también tu corazón, perdona, restaura y acércate con gratitud. Ora hoy conmigo y dile: Señor, gracias por entregarte por mí en la cruz. Perdóname si he tomado tu mesa con ligereza, con egoísmo, y enséñame a discernir tu cuerpo, a valorar a mis hermanos, a vivir cada día en la esperanza de tu regreso. Que cada vez que participe en la cena sea un acto de memoria, de unidad y de fe en lo que vendrá. En mi canal de YouTube tengo la celebración del día 200 en el que juntos hicimos la Santa Cena. De repente, si ves ese video, recordarás un poco qué significa la cena. Salmo 35, verso 17. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz. Conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan: ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor,
Tú sabes de todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta. Levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor, mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos. Ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades. Que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. David clamaba a Dios en medio de enemigos que lo acusaban injustamente. Este es un salmo de oraciones contra los enemigos, pero también es un testimonio de confianza en la justicia de Dios. Lo primero que hace David es que le pregunta. Él tenía una sensación de silencio de parte de Dios y le dice, ¿hasta cuándo me mirarás sin hacer nada? Te vas a quedar observando sin actuar, Dios. Y ese es el clamor del corazón humano. Cuando parece que Dios guarda silencio, nosotros decimos, ¡ay, Señor, te has ido, me abandonaste! Pero enseguida, en el verso 18, él comienza a declarar su fe. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. ¿De qué nos habla esto? De gratitud anticipada. David promete alabar a Dios antes de ver la respuesta. La adoración no es lo que hacemos después de la victoria, es lo que hacemos para ver la victoria. Así que en tus tiempos de espera, no permitas que el silencio de Dios calle tu gratitud. Agradécele a Dios antes. En los versos del 19 al 21, David describe cómo sus enemigos se burlan y celebran su caída. Este pasaje apunta proféticamente a Jesús, quien también fue burlado en la cruz. Hoy, muchos experimentan burlas acerca de su fe. Compañeros que ridiculizan tu confianza en Dios, o familiares que no comprenden tu entrega y tu compromiso con Dios. De repente alguno de ellos me está escuchando, pero esos que se burlan verán el favor de Dios en tu vida, porque tú no estás escuchando las palabras de una persona, tú estás leyendo la palabra de Dios. Y le hablo a esa persona que escucha calladamente este podcast, porque no quiere despertar burlas. Pero recuerda, las burlas de las personas nunca detienen los planes de Dios. En los versos del 22 al 26, David comienza a clamar, a orar por justicia y le dice, levántate en mi defensa, toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Y yo creo que es lo mismo que deberíamos estar haciendo tú y yo. Cuando tú entregas tu caso a Dios, su justicia será más perfecta que cualquier venganza que tú y yo podríamos haber imaginado. Así que no te desgastes intentando probar tu inocencia ante todos. Dios es el juez que revela la verdad en su tiempo. Hoy te animo a orar con honestidad y que le digas a Dios cómo te sientes, incluso si piensas que Él está en silencio. Que te anticipes a tu alabanza, que agradezcas antes de ver la respuesta. Te animo a que le entregues tu caso a Dios. Deja de desgastarte en demostrar quién eres y confía en el juicio de Dios. Ora conmigo hoy y dile, Señor, cuando el silencio me duele, recuérdame que tú sigues obrando, que tú sigues haciendo milagros que yo hoy no pueda ver. Cuando las burlas me hieran, dame la certeza de que tú eres mi defensor. Y hoy viene a mi mente la canción, aunque no te pueda ver, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no lo pueda ver, tú estás obrando. Te entrego mi causa. Que mi boca nunca se canse de decirte que tú eres mi Rey y mi Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 21. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Verso 19
es mejor solo que mal acompañado. Salomón usa esta imagen extrema, la del desierto, un lugar inhóspito, sin agua, sin sombra, pero aún así preferible que un hogar donde la convivencia está marcada por las quejas, por los pleitos constantes. Y aquí la enseñanza va más allá del matrimonio, ¿eh? La queja y la contienda destruyen la paz de cualquier relación. Mira, yo me he alejado de muchas amigas porque se la pasaban queje y queje. Y yo decía, no, otra salida con esta persona va a ser un suplicio. Mejor prefiero no salir, alejarme, tener otra cosa que hacer, a seguir escuchando quejas y quejas y quejas. Porque a veces uno se cansa de escuchar quejas, se cansa de escuchar a personas con lo mismo y con los mismos problemas. Donde hay constante crítica, la atmósfera se contamina. Y donde hay gratitud, la atmósfera se transforma. Así que revisa tu manera de hablar en casa. ¿Tú eres fuente de paz o eres una fuente de pleitos? Por todo buscas una pelea. Una palabra que edifica vale más que 1000 quejas que hieren. Y el verso 20 nos habla sobre mayordomía. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El texto no elogia la avaricia, sino la prudencia. El sabio reconoce que todo lo que tiene es bendición de Dios y lo administra bien, dejando margen para el futuro. Mientras que el necio, él gasta todo y lo hace de inmediato, vive sin control, termina vaciando sus tarjetas y no piensa en el mañana. El dinero es un excelente siervo, pero es un terrible amo. No importa tú cuánto gastes, lo que revela la sabiduría es cómo lo administras. El ahorro, la planificación, la generosidad son señales de un corazón sabio. Y hay conexión entre ambos proverbios, porque ambos versículos enseñan sobre la sabiduría práctica en 2 áreas esenciales. La primera, las relaciones. La paz es más valiosa que una compañía tóxica. Y las finanzas, porque la prudencia vale más que el derroche. En otras palabras, la sabiduría no se mide solo en lo espiritual, sino en cómo gestionas tus relaciones y también tus recursos. Y quiero contarte una historia que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Alguien que vive en una casa de lujo, hermosa, preciosa, en la mejor zona, pero llena de gritos, llena de quejas. Ese hogar se convierte en un desierto emocional. En contraste, otra persona con menos comodidades, pero con paz y con una buena administración de lo poco que tiene. Ella experimenta abundancia real. ¿Dónde quisieras vivir tú? Construye eso mismo. Cuida tu lenguaje en casa. Menos queja, más gratitud. No cedas al pleito, dale espacio a la paz. No gastes todo, guarda un porcentaje de lo que recibes, aunque sea pequeño. Ten un ahorro. Ora conmigo y dile, Señor, enséñame a valorar la paz más que la comodidad. Ayúdame a ser alguien que construye armonía en mi hogar y nunca contienda. Dame sabiduría para manejar los recursos que pones en mis manos, para no vivir en derroche, sino con visión, con gratitud y con generosidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 230, check. Y hoy quiero agradecer de todo corazón a Astrid Lorena por ese corazón generoso, a Lina Lazo, a María Mercedes, a Néstor Galindo. Gracias por ese amor sembrado en este ministerio. Oro para que el Señor multiplique en sus vidas todo lo que han entregado con tanta fe. Y la palabra de Dios nos recuerda, 2 Corintios 9, versos del 6 al 8. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en este podcast. Y ahora sí, quiero saludar con mucho cariño a los que hoy, 18 de agosto, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Moisés Centeno. Que Dios rodee tu vida de favor, de gracia y que la misericordia de Dios esté contigo cada día. Feliz cumpleaños a Jairo Hernán Cardona.
Que el Señor te conceda todos los buenos deseos de tu corazón. Te dé salud, alegría y muchos años rodeados de tu esposa y de tus hijos, quienes te aman profundamente. Feliz cumpleaños para Karen Montealegre. Que este nuevo año esté lleno de la presencia de Dios y que nunca olvides que Él tiene un gran propósito contigo. Tu hermana Juliet te ama profundamente. Feliz cumpleaños para Moisés Díaz desde Nicaragua. Que Dios te bendiga, te proteja y siempre mande ángeles alrededor de ti. Feliz cumpleaños para Elena Cabral hasta Baton Rouge, Luisiana. Este saludo vuela de parte de tu hermana y de toda la comunidad que celebra contigo este día tan especial. Gracias por ser una fiel oyente de la palabra de Dios. Oro para que pronto llegue el día en que puedan mirarse nuevamente después de tantos años. Que el Señor te bendiga y te llene de gozo en este nuevo año. Feliz cumpleaños a Máximo Apablaza Rivas. Celebra sus 11 añitos. Tu mamá, Geraldine, quiere decirte que te ama muchísimo y desea que siempre fijes tus ojos en el camino, en la verdad y en la vida, que es Jesús. Feliz cumpleaños a Luis Alberto Parra Ortiz en Armenia, Colombia. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, guiando tus pasos y fortaleciendo tu papel como esposo y como padre ejemplar. Tu familia te ama más de lo que tú te imaginas y también agradecen a Dios por cada día contigo. Feliz cumpleaños para Juan Carlos Molina Yara desde Ibagué, Colombia. Celebramos tus 6 añitos, Juanca. Tú eres luz, eres alegría para tu familia. Que sigas creciendo en el amor de Dios cada día. Feliz cumpleaños para Angeli Valencia en Maryland, Estados Unidos. Qué alegría saber que este año, a través de la palabra, has experimentado más de la paz y de la presencia de Dios. Que este nuevo año de vida venga lleno de fortaleza y de fe renovada. Hoy también celebro la vida de Lara, quien cumple 4 añitos. Lara, que Dios bendiga tu alegría, tu creatividad y que cada dibujo de la Biblia que haces siga llenando tu corazón de amor por Dios. Feliz cumpleaños, mi pequeña artista. Feliz cumpleaños también para Karina Lozada Correa desde la hermosa isla de San Andrés. Tu hermana Nani te abraza con amor, con gratitud y pide que este nuevo año te recuerdes que no importa cuán oscuro parezca el camino, si vas de la mano de Dios, siempre habrá esperanza. Te regalo el Salmo 23, verso 4. Feliz cumpleaños número 42 para María Elena García. Hoy celebramos tu vida, esa fe inquebrantable. Hace 16 años enfrentaste una gran pérdida, pero con Dios saliste adelante, criando a tus hijos con amor y con valentía. Que el Señor te llene de fuerza, de paz y de bendiciones en este nuevo año. Querida Vilma, feliz cumpleaños desde Perú. Celebramos contigo este nuevo año de vida, lleno de gozo, de gratitud, y que Dios siga siendo tu guía en cada paso. Feliz cumpleaños para Melanie Rose. Que este nuevo año sea un recordatorio de cuánto te sostiene Dios en medio de la ansiedad y la depresión. Él ha sido tu fuerza y Él seguirá siendo tu refugio. Disfruta tu día y abraza tu paz. Feliz cumpleaños para mi querida Andrea Paredes. Hoy celebramos tus 32 años con alegría. Desde este espacio de fe, yo quiero recordarte que Dios te ve, te ama y tiene planes hermosos para ti. Tú eres esa docente, sembradora de futuro. Y aunque aún no eres mamá, estás formando vidas todos los días a través de tu vocación. Yo oro para que el Señor te llene de sabiduría, de fortaleza, de gozo en esta nueva etapa. Que bendiga tu noviazgo, te dé dirección en cada decisión y sobre todo, que tu corazón permanezca firme en el amor de Dios. Feliz cumpleaños para mi querida Luz Elizabeth Vázquez desde Juticalpa, Olancho, Honduras. Hoy celebramos tu vida con gratitud. Tu querida amiga Patti, que te ama como una hermana, me ha contado de tu corazón generoso, de la red que abres en tu hogar cada martes y de cómo siembras en los demás con amor y fidelidad. Lucita, el cielo se alegra por todo lo que haces para el reino de Dios. Y Dios ve tu entrega y te recompensa con gozo, con fortaleza y con propósito. Feliz cumpleaños a Alejandro Charra. Celebramos tus 9 añitos con una oración que sube al cielo. Que Dios te cuide, te abrace donde estés y que pronto volvamos a verte. Te dice tu abuela y tu papá que te aman con todo el corazón. Aunque ya hace 4 años que no están contigo, ni un solo día han dejado de orar por ti
ni de soñar con ese reencuentro que tanto anhelan. Alejandro, tú eres un tesoro, eres un niño valiente y creemos que el Señor va a obrar poderosamente para que puedan volver a abrazarse. Feliz cumpleaños para Elizabeth, Eli, desde Córdoba, Argentina. Hoy celebramos tu vida. Ro te dice, mi hermana, mi amiga, mi Jonathan, gracias por acercarme a la palabra. Haces que el mundo brille, que el amor abundante de Dios llene tu vida. Te quiero, feliz cumpleaños. Que el Señor te abrace con salud, gozo y propósito. Feliz cumpleaños para Paula Camargo, quien cumple 21 años. Dios te bendiga en cada paso y que sigas creciendo con un corazón firme en la fe. Hoy celebramos la vida de Manuel Enrique Peñate Cera. Manuel, que Dios te bendiga con salud, con paz, con alegría este nuevo año y que sientas la guía y el cuidado de Dios. Gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí, por abrazarme con sus oraciones, las he sentido. Cada vez me voy sintiendo mejor y ya voy saliendo de este proceso viral. Dios es bueno, es fiel y continúa siendo nuestro sanador. Nada nos detiene. Hoy celebramos estos 230 días en la palabra de Dios. Y mañana regresamos por más, porque Dios quiere seguir hablándonos. Que pasen un lindo día. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.